En 1978, mientras Argentina levantaba su primer mundial en el Estadio Monumental de Buenos Aires, apenas 200 metros de allí, la dictadura de Jorge Rafael Videla desaparecía personas, y el mundo entero aplaudía. Hoy, más de 45 años después, seguimos hablando de aquel torneo como si solo hubiera sido fútbol, pero no lo fue, fue mucho más. Fue el mundial que le robaron al mundo, un mundial manchado de sangre, de propaganda y de silencio cómplice. Y hoy, en aquel fútbol, vamos a contarlo sin filtros. Quedaos hasta el final, porque lo que pasó en 1978 sigue siendo una de las páginas más oscuras de la historia del balompié. Imaginad la escena. Argentina vivía bajo una de las dictaduras militares más brutales de América Latina. Jorge Rafael Videla, un general frío y calculador, había tomado el poder en 1976 mediante un golpe de Estado. En solo 2 años, su régimen ya había desaparecido a miles de personas: estudiantes, sindicalistas, periodistas, madres que buscaban a sus hijos, todos caían en las garras de la represión. La ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, se convirtió en uno de los centros de tortura más famosos del país, a pocos kilómetros del estadio donde se jugaba el Mundial. Pero Videla tenía un plan maestro. Sabía que el Mundial de 1978 era una oportunidad única. El mundo entero tendría los ojos puestos en Argentina, y él quería usar ese escaparate para blanquear su imagen. Quería mostrar al planeta una Argentina moderna, unida y triunfante. Por eso invirtieron cantidades millonarias en remodelar estadios, en construir infraestructuras y, sobre todo, en una campaña de propaganda brutal. Los argentinos somos derechos y humanos, repetían los carteles oficiales. Mientras tanto, en las calles oscuras de Buenos Aires y en las cárceles clandestinas, la maquinaria de la muerte seguía funcionando a pleno rendimiento. Videla y sus generales entendieron perfectamente que el fútbol podía ser la mejor cortina de humo posible. Un país entero cantando el vamos, vamos, Argentina, mientras miles de personas eran secuestradas, torturadas y lanzadas al Río de la Plata desde aviones. El Mundial no era solo un torneo de balompié, era una operación política de primer nivel, y el mundo decidió girar hacia otro lado. Mientras en el estadio gigante de Arroyito, la Argentina celebraba el 6-0, y todo el país cantaba vamos, vamos, Argentina. A solo unos pocos kilómetros de allí estaba ocurriendo el horror. La ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, funcionaba a pleno rendimiento como uno de los mayores centros de detención y tortura de la dictadura. Desde sus ventanas casi se podía ver el Río de la Plata. Allí, miles de personas fueron torturadas, asesinadas y luego lanzadas al mar o enterradas en fosas comunes. Muchas de ellas eran jóvenes que habían cometido el delito de pensar diferente. Durante el Mundial, la represión no se detuvo, al contrario, se aceleró. La dictadura intensificó las operaciones para que el problema desapareciera antes de que el mundo pudiera verlo. Las madres de Plaza de Mayo empezaban a organizarse en silencio, caminando en círculo por la plaza, con las fotos de sus hijos desaparecidos, pidiendo justicia. La dictadura las llamaba las locas. Mientras tanto, Videla posaba sonriente junto a los jugadores de la selección, utilizando el fútbol como escudo perfecto. Periodistas extranjeros intentaban denunciar lo que veían. Algunos fueron amenazados. Otros vieron cómo sus reportajes eran censurados o directamente no se publicaban. La prensa argentina, controlada por el régimen, solo mostraba banderas, goles y felicidad. Dentro de los vestuarios, no todos los jugadores argentinos estaban cómodos. Años después, varios confesaron que sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo. Pero el miedo era enorme. Hablar significaba arriesgar la vida. Mientras Mario Kempes levantaba la copa en el Monumental, en celdas clandestinas, había personas siendo electrocutadas y drogadas antes de ser arrojadas desde aviones al río. El contraste era dantesco. De un lado, el estadio explotando de alegría. Del otro, el silencio aterrador de los desaparecidos. La dictadura consiguió exactamente lo que quería. El Mundial sirvió como cortina de humo perfecta. El mundo vio los goles, las banderas y el triunfo argentino. Muy pocos quisieron ver la sangre que corría por debajo. Ese es el verdadero rostro de 1978. No fue solo un torneo de balompié, fue un crimen perfecto, disfrazado de fiesta. Mientras Argentina celebraba su primer mundial como si fuera una fiesta nacional, no todo el planeta decidió cerrar los ojos. Hubo voces que se alzaron con una valentía que hoy sigue impresionando. La más potente y recordada fue la de Johan Cruyff, el holandés, por entonces el mejor jugador del mundo, y con 3 balones de oro consecutivos en su vitrina, tomó una decisión histórica. Se negó a jugar el Mundial de 1978. Oficialmente habló de motivos personales, pero años después lo confesó claramente. No quería prestar su imagen a una dictadura militar que secuestraba, torturaba y asesinaba a su propio pueblo. Cruyff sacrificó la posibilidad de ganar un Mundial, pero ganó algo mucho más importante: el respeto eterno de quienes valoran más los principios que los trofeos. No fue el único gesto valiente. En Holanda, Francia, Suecia y otros países europeos,
Se organizaron protestas antes y durante el torneo. Exiliados argentinos y activistas de derechos humanos intentaron alertar al mundo de lo que estaba ocurriendo dentro del país. Manifestaciones frente a embajadas, pancartas en las ciudades sede y campañas en la prensa internacional trataron de romper el muro de silencio. Dentro de Argentina, algunos periodistas arriesgaron su vida intentando contar la otra cara de la moneda. Sin embargo, la censura era absoluta. Los medios locales solo podían transmitir imágenes de banderas, goles y euforia. Cualquier referencia a los desaparecidos era inmediatamente silenciada. Incluso dentro de la propia selección argentina existían divisiones internas. Varios jugadores vivían con angustia lo que sucedía fuera del césped. Pero el terror al régimen era tan grande que casi nadie se atrevía a hablar en público. El miedo era real y palpable. La FIFA, por su parte, miró hacia otro lado. Siguió adelante con el torneo, sin emitir ninguna declaración contundente. La mayoría de las selecciones participaron sin protestar, y el mundo siguió aplaudiendo en los estadios. Fue un silencio cómplice a gran escala. Un silencio que permitió que la dictadura de Videla utilizara el Mundial como su mayor operación de propaganda, mientras el planeta disfrutaba de los goles de Kempes y las jugadas de Ardiles. Miles de familias argentinas seguían buscando desesperadamente a sus hijos, hermanos y padres desaparecidos. 1978 quedará para siempre como una de las mayores vergüenzas del fútbol mundial. El balompié se convirtió en el instrumento perfecto para blanquear una de las dictaduras más sanguinarias de la historia reciente. Hoy, más de 45 años después, Argentina sigue dividida con aquel Mundial de 1978. Para muchos argentinos, sigue siendo el primer título mundial, el de Kempes, el de Fillol, el de la ilusión de un país que necesitaba una alegría después de años oscuros. Es parte de su identidad futbolística, y nadie se lo puede quitar. Pero para otros, y cada vez son más, aquel título está manchado. No es solo el 6-0 contra Perú. Es todo lo que ocurrió alrededor. La dictadura usando el fútbol como propaganda. Los desaparecidos. El silencio del mundo. El miedo dentro y fuera del césped. En las plazas argentinas, todavía se escuchan las madres de Plaza de Mayo pidiendo memoria, verdad y justicia. Y cada vez que se menciona el 78, el debate vuelve. Es legítimo celebrar un mundial ganado bajo una dictadura que desapareció a miles de personas. La FIFA nunca ha investigado seriamente aquel torneo. Nunca ha abierto expedientes. Nunca ha pedido disculpas. Simplemente pasó página. Pero la historia no se borra tan fácilmente. 1978 nos dejó una lección dura y eterna. El fútbol no está por encima de los derechos humanos. Cuando el balompié se pone al servicio de la represión, deja de ser deporte y se convierte en herramienta política. ¿Y tú, que estás viendo este video, dónde estabas cuando supiste la verdadera historia del Mundial 78? ¿Crees que Argentina 1978 debe seguir celebrándose como un título limpio? ¿O debería llevar para siempre el asterisco de la vergüenza? Déjame tu opinión en los comentarios. Este es un tema que aún hoy genera mucha polémica, y quiero leer lo que pensáis. Si te ha gustado este tipo de historias profundas, sin filtros y con contexto real, dale like al vídeo y suscríbete a Aquel Fútbol. Aquí no contamos solo goles. Aquí contamos la verdad del balompié. Aunque duela, en el próximo episodio viajaremos a otro mundial controvertido, el de Sudáfrica 2010 y aquel penalti que nunca existió contra España. No te lo pierdas. Gracias por ver. Mantened viva la memoria, porque el verdadero fútbol no olvida.